Continuamos con los videos tutoriales sobre diseño de interfaces de usuario, experiencia de usuario y diseño centrado en el usuario. Algunos tips que debemos seguir en el diseño de la interacción son definir cómo se interactúa, dar pista del comportamiento, anticiparse a los errores potenciales que puedan ser ocasionados por el usuario, por el dispositivo o por el sistema. También hay que considerar la retroalimentación oportuna en este proceso, diseñar pensando en una forma estratégica y simplificar lo más que se pueda dicho proceso. La definición de cómo interactuar debemos trabajarla desde el punto de vista del hardware, software, sistema operativo, el dispositivo al cual está accediendo el usuario o por medio del cual utiliza nuestro producto digital. En este caso debemos recordar si tenemos periféricos, dispositivos de entrada como teclado, mouse, salida como parlantes, reconocimiento del habla, entre otros. O bien si el usuario tiene que hacer algún tipo de gesto en la interfaz, comúnmente en la pantalla táctil. ¿Qué acciones y con qué dedos debe realizarla para trabajar estos resultados? También considere si existen usuarios de mayor experticia o que puedan ser más hábiles, proporcionándoles comandos que permitan ser más eficientes y rápidos en su proceso, tales como los accesos de tecla o combinaciones de gestos, por ejemplo. Observemos cómo se define la interacción a través de iconos que representan las acciones y sus descripciones de acciones sobre el dispositivo, pantalla o el periférico que nos permita interactuar y generar la interacción humano-computadora, ya sea manteniendo presionado, pulsando un área o botón de la pantalla, desplazando un objeto o desplazándose sobre la pantalla, al igual que poder mover el dispositivo en cierta dirección, realizando gestos con dos o más dedos y también movimientos sobre el mismo. En las pistas del comportamiento debemos recordar los elementos que forman las interfaces de usuario. Por ejemplo, un botón debe parecer un botón y es importante su apariencia, color, forma, tamaño, área que cubre para dar la pista visual clara que al ser oprimido se actuará como un botón, dándole pistas de qué pasaría al usuario continuando con el proceso, incluyendo opciones de tooltips, advertencia y la misma etiqueta del botón. En este caso, pistas de comportamiento como ayudas, contadores, tiempos de espera, texto que garantiza al usuario lo que está sucediendo o avisos en pantalla sobre la ventana actual. En la anticipación a errores potenciales debemos limitar las acciones que el usuario pueda realizar, por ejemplo, marcar opciones únicamente que se deben llenar en un formulario y considerar si las opciones que son no requeridas, incluirlas o no en los campos de los formularios. También se debe proveer claramente al usuario recuperaciones de errores, a los cuales pudiera enfrentarse con una explicación práctica y sencilla de lo que ha pasado, dónde y por qué, y qué debiera hacer para corregirlo o revertir dicho proceso. En el caso de la retroalimentación, para los usuarios el sistema debe responder de forma efectiva o no si se realizó la acción, qué puede pasar en dicho proceso, si se guardó, se canceló, si ya se efectuó y si se pudiera haber realizado o no dicha tarea, con los correspondientes mensajes al usuario para que él esté sabido
de toda la situación de dicho proceso. Pensando también de manera estratégica, es indispensable conocer los lineamientos de cada dispositivo y las mejores prácticas recomendadas por los fabricantes. Además, podemos considerar algunas leyes que aplican de manera general a dichos modelos e interacciones con el usuario. Por ejemplo, tomar en cuenta el tiempo, la velocidad, la precisión de un movimiento cuando un usuario apunta hacia un elemento de la interfaz, como por ejemplo llevar un objeto de un punto a otro o de un extremo a otro de la pantalla, desplazarlo, o el tiempo entre pulsar botones o elementos de las interfaces. Simplificando lo más que se pueda, debemos considerar que el usuario en cualquier momento puede abandonar el sitio o el área que está visualizando, es decir, debemos considerar que la persona tenga tiempo necesario en tomar sus decisiones, pero sin sobrecargar los elementos de la información, para que no cause una desventaja en términos de conversión, de tasas de cliente o las ventas que sean eficaces a través del sitio web o el carrito de compra. Entonces también debemos simplificar lo más que se pueda considerando la ley de Hicks, es decir, reduciendo al mínimo el número de opciones posible en las interfaces gráficas del usuario. Partituras de interacción. Una partitura de interacción, también llamada PIX, representa a través de iconos las acciones que desea realizar el usuario final y que responden a sus objetivos, intenciones y emotividad. La comunicación que establece la interfaz con el usuario final por medio de mensajes y acciones. La programación del producto digital de lo que hace responder a las peticiones del usuario. Puedes diseñar tu partitura de interacción con una herramienta online que incluya iconos PIX o en un procesador de textos. Para ambos casos, crea una tabla de 5×3. Escribe el nombre de la actividad a realizar. En la primera columna, inserta el icono de usuario en la celda 1, el de diálogo en la siguiente y por último el de sistema. En la segunda columna, redacta en la fila de usuario lo que éste desea hacer, mientras que en la de diálogo anote el mensaje que la interfaz del producto desplegará para el usuario final. En la tercera columna, escribe en la fila de diálogo los pasos con los que el usuario completará una tarea, y en la fila de sistema, lo que el producto ejecutará para cumplir estas peticiones. En la siguiente columna, escribe en la fila de diálogo los mensajes que la interfaz desplegará ante el usuario. En la de sistema, las acciones internas que el producto llevará a cabo y en la de usuario, la posible actitud que éste podría tener durante la ejecución de las tareas. Para finalizar, en la cuarta columna, registra los resultados de la interacción del usuario final con el producto y su nivel de satisfacción. Finalmente, podemos observar que la experiencia de usuario y las interfaces de usuario están relacionadas con los conceptos que se incluyen en esta gráfica resumen. Ya hemos hablado que la interfaz de usuario involucra el diseño de la interacción, el diseño visual y gráfico, las definiciones en cuanto a tipografía utilizada, el sistema de diseño que abarca los mockup y el prototipado. También, por otro lado, las experiencias de usuario incluyen investigaciones con los usuarios mismos, la arquitectura de la información, el diseño de wireframes y diferentes tipos de pruebas, lo cual no significa de que estas áreas estén totalmente separadas, sino que pueden relacionarse, como por ejemplo el diseño de la interacción con la investigación de usuario. También podemos retomar la arquitectura de la información a la hora de hacer el sistema de diseño y también en el uso de los wireframes. Las pruebas de A/B
pueden incluirse desde los diseños de la interacción y también podemos hacer combinaciones de las mismas. Decíamos que ambas experiencias de usuario e interfaces de usuario se llevan bien porque complementan el producto digital que se ofrece a los usuarios. Desde la investigación, la arquitectura, el diseño wireframe y las diferentes pruebas, también se pueden combinar los procesos de diseño de interacción, el diseño visual y gráfico y las tipografías a incluir con el sistema de diseño ya desarrollado. Entonces, la relación UI/UX solventa problemas de la ejecución de las tareas concretas por parte del usuario y mejoran el producto final que se obtendrá. No se enfrentan, sino que se complementan una a otra. De parte que el diseño es tan importante porque se centra en el producto, mientras que la experiencia de usuario está orientada al usuario y su uso del servicio que se le brinda o de la aplicación o sistema web. Entonces, ambas disciplinas funcionan armónicamente y exigen habilidades diferentes que integran un producto digital exitoso. No necesariamente tiene que ser visualmente atractivo, pero si la interfaz es torpe o funciona inadecuadamente y se genera confusión en la navegación, entonces la experiencia del usuario se podría ver afectada por este mal diseño, lo cual sería una experiencia desagradable. Entonces ambos se ejecutan sin problemas cuando están alineados con las expectativas de los usuarios, con una excelente interfaz y una excelente experiencia de usuario. Por tanto, diseño de la experiencia de usuario enfocaría el recorrido del usuario en la aplicación o en el proceso a través del cual el usuario interactúa y resuelve una necesidad a través de este producto o tecnología. En cambio, la interfaz del usuario trata cómo se ve la parte visual atractiva del producto con elementos, diríamos, tangibles o con los cuales el usuario puede generar interacción humano-dispositivo. En los próximos videos veremos metodologías asociadas al diseño de usuario, de las interfaces y las experiencias.